Buenas tardes. Os voy a pedir que intentéis levantaros de vuestra butaca usando la fuerza de los brazos. Imaginar que no podéis usar las piernas. Intentarlo. Imaginad ahora que desde esa postura fastidiada os tuvierais que sentar en la taza del baño o en la silla de la ducha. Ahora pensad en vacaciones, pensad en el relax, en disfrutar con quien viajas, en los amigos, pareja, en lo que harás en el hotel. Pensad en esos días donde tu mundo es fantástico, donde tú eres el protagonista de una película. ¿Estáis en las vacaciones? Bien. ¿Qué hacíamos hace 10 años cuando intentábamos reservar un viaje? Agencias de viajes, catálogos, decidíamos allí qué sitio sería nuestro destino de vacaciones, elegíamos por precio, elegíamos por situación, elegíamos por vistas, elegíamos por instalaciones. Teníamos que desplazarnos. Después de decidir teníamos dos opciones: contratábamos en la agencia de viajes o llamábamos al hotel y reservábamos. Realmente decidíamos nuestras vacaciones tras ver un par de fotos impresas. ¿Qué tiempos aquellos? No existía Facebook, no teníamos smartphone, el móvil ese, ¿no? ¿Hoy qué hacemos? ¿Quién usa alguno de estos buscadores? Que levante la mano. Hoy planeamos nuestro viaje en el ordenador o en el móvil. Buscamos, escogemos, miramos opiniones de otros usuarios en TripAdvisor, en Facebook, en Instagram. ¿Sí o no? ¿Quién no lo hace? ¿No? Estudiamos los destinos, estudiamos las ofertas, las fechas, elegimos desde nuestra casa, desde la oficina o incluso desde un bar. Buscamos, reservamos, nos llega una confirmación y en menos de media hora tenemos nuestras vacaciones. Es fácil, ¿no? Bien. Google nos cuenta que cada mes hay 150.000 búsquedas de turismo accesible en Europa. Hay meses que la media sobrepasa hasta las 300.000 búsquedas. Todas ellas buscando vacaciones para PMRs. ¿Qué es un PMR? Es una persona de movilidad reducida, una persona en silla de ruedas. En Europa hay 140 millones de personas con discapacidad, de las cuales 37 millones van en silla de ruedas. Y esto solo contamos contando los que tienen entre 16 y 64 años. Y todas ellas, todas quieren viajar igual que tú, igual que yo. Todas quieren irse de vacaciones. Ellos buscan en los buscadores, pinchan en el filtro de hoteles accesibles y cuando pinchan en el hotel empieza el caos. Las fotos son las mismas que salen en las habitaciones estándar. En ese momento empieza la frustración para una persona de movilidad reducida. Fijaros que cuando pinchan en el hotel no aparece ninguna habitación adaptada que se pueda reservar. Se encuentran con los tipos de habitaciones estándar que tiene el alojamiento, pero no las adaptadas. Da igual que hayan usado el filtro. Como veis en el pantallazo, las habitaciones adaptadas no les aparecen. Tienen que recurrir de nuevo a lo que hacíamos todos hace 10 años. Llamar por teléfono, ir a agencias de viaje, cruzarse correos con el hotel para que le mande las fotos de los cuartos de baño, pedir que se las manden, días, semanas, meses. Total, para hacer lo que nosotros hacemos en media hora. Con OmniRooms, a partir de marzo las cosas cambiarán. Los PMR podrán reservar directamente una habitación adaptada a golpe de clic, como hacemos el resto de personas. Con OmniRooms, el usuario elegirá localidad, elegirá hotel y buscará por fecha un destino que cumpla con sus expectativas. Sencillo. Buscará, el usuario encontrará en cada ficha del hotel las habitaciones accesibles, sus cuartos de baño, las fotos de la piscina, las fotos de las instalaciones, y en ese momento la PMR tendrá las mismas oportunidades que los que no somos PMR. Podrá decidir con datos si ese hotel es accesible para él o no. Y eso porque en la ficha de cada hotel encontrará este tipo de fotos. Con ellas sabrá si podrá o no podrá usar el baño en sus vacaciones. Podrá usarlo cómodamente, podrá ducharse, tiene la taza, los elementos para que se pueda apoyar y sentar sin ayuda. En definitiva, podrá saber si va a disfrutar de una vida normal en sus vacaciones. Tras ver la información y las fotos, el usuario elegirá entre las habitaciones adaptadas del hotel. Decidirá si solo alojamiento, media pensión, pensión completa, como todos. Por fin van a poder reservar la habitación adaptada sin necesidad de agencias, llamadas ni correos electrónicos. Con OmniRooms
va a poder reservar sus vacaciones en media hora, igual que tú, igual que yo. Seleccionará, rellenará sus datos, nombre, apellido, mail, dará a enviar y ya está, habitación reservada. Recibirá un correo con el bono del hotel y con el bono de la habitación y simplemente a pensar qué ropa mete en la maleta para disfrutar de esas vacaciones. Nuestro equipo, Miguel, Dani, Gianluca, José, falta Juanma, otro programador, el señor X, que es nuestro director comercial. Nuestro garaje Steve Jobs es el New York Taxi, y si no Skype, porque todos trabajamos desde casa, ¿no? Ese es nuestro sitio, ¿no? Caso de esto. Esta es la extranet que usan los hoteles, serán los hoteles, ¿no? En ella ellos podrán poner la disponibilidad, los cupos, las tarifas, la información del hotel. Y por último, nuestro modelo de negocio está basado en cobrar una comisión por cada habitación que se reserve, ¿no? Simple y llanamente, como cualquier otra. En definitiva, estos son Nirooms, un portal de turismo que busca igualar a todo el mundo a la hora de reservar el hotel, a todo el mundo. Un portal donde solo hay habitaciones accesibles, donde a golpe de clic una persona de movilidad reducida podrá reservar en menos de media hora sus vacaciones accesibles. Cada año 1000 españoles acaban en silla de ruedas por una lesión medular, por un accidente. ¿Os acordáis cuando os habéis subido en la silla? ¿A qué es fastidiado? Ahora, que levante la mano quien piense que omnirooms.com hará de este mundo un mundo mejor. Guay.